Hola, me llamo José María González Linares y soy profesor en el Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga. Este vídeo pertenece a una serie de vídeos dedicados al tema del procesador central. En este vídeo vamos a seguir con la implementación del camino de datos de un procesador para obtener una versión eficiente. En vídeos anteriores vimos cómo implementar el camino de datos de forma que todas las instrucciones se ejecuten en un solo ciclo. Para ello utilizamos cables y multiplexores que nos permitieron unir los diferentes elementos del camino de datos. Tuvimos que recurrir a replicar algunos de sus recursos para conseguir que todas las instrucciones pudieran ejecutarse en el mismo ciclo. Por ejemplo, hubo que replicar la memoria, separándola en un banco de instrucciones y otro banco de datos. O tuvimos que separar los puertos de lectura y escritura en el banco de registros. Además, como en las diferentes instrucciones se pueden utilizar diferentes operandos, hizo falta incluir también multiplexores que permitan seleccionar, para cada instrucción concreta, cuáles son los operandos que necesita utilizar. Aparte de todas estas consideraciones, hay que determinar cuál es la duración del ciclo de reloj para este diseño monociclo. Más concretamente, el periodo del ciclo de reloj tiene que ser igual o mayor que la duración de la instrucción más larga, y esta duración viene dada por el retraso asociado a pasar por cada uno de los diferentes elementos del camino de datos. Por tanto, vamos a ver para cada instrucción cuántos de elementos tiene que atravesar. Todas las instrucciones tienen que realizar primero sus fases de búsqueda y de codificación. Durante la fase de búsqueda se accede a la memoria de instrucciones y se incrementa el contador de programa, mientras que durante la decodificación se leen los registros correspondientes del banco de registros. Además, las instrucciones de tipo R pasan esos operandos a la ALU para realizar las operaciones aritmético-lógicas de esa instrucción. Y, por último, se escribe en el banco de registros el resultado de la operación. En las instrucciones de tipo LOAD, las dos primeras fases son idénticas, pero ahora se utiliza la ALU para calcular una dirección de memoria que va a usarse para direccionar esta memoria. A continuación se lee el valor y finalmente se escribe en el banco de registros. Las instrucciones de tipo store tienen un comportamiento muy similar a las de tipo load, pero ahora la memoria se accede para escribir en ella, y por tanto ya no es necesario esa última fase de escritura en el banco de registros. Por último, en las instrucciones de salto condicional como BEQ, aparte de buscar y decodificar la instrucción, hay que realizar en la ALU una operación de comparación entre dos registros para ver si son iguales. Y en caso afirmativo hay que saltar a una dirección que se calcula en un sumador aparte. Si la instrucción es de salto incondicional, simplemente hay que buscar y decodificar la instrucción porque la dirección de salto se obtiene directamente. Para hacernos una idea de cuál es el rendimiento de este diseño, vamos a considerar los siguientes datos, que son estimaciones bastante aproximadas a la realidad. Por un lado, vamos a suponer que los accesos a memoria de datos o de instrucciones requieren de unos 200 picosegundos, e igual para completar una operación cualquiera en la ALU. Además, vamos a considerar que los accesos al banco de registros, tanto de lectura como de escritura, son mucho más rápidos y solamente requieren de unos 100 picosegundos. En cuanto al resto de elementos que hay en nuestro camino de datos, como los multiplexores, la unidad de control o el registro contador de programa, vamos a suponer que sus tiempos son despreciables con respecto a los elementos anteriores. Para estos datos, como la ejecución de una instrucción de tipo R necesita acceder a la memoria de instrucciones, leer del banco de registros, hacer una operación en la ALU y escribir en el banco de registros, entonces el tiempo necesario para completar esta instrucción de tipo R sería de 600 picosegundos. En las instrucciones de tipo LOAD se necesita acceder a todos los elementos y por tanto su tiempo pasa a ser de 800 picosegundos. En cambio, en las instrucciones store se accede solo a las 4 primeras fases, pero no es necesario escribir en el banco de registros. Así que el tiempo mínimo necesario para ejecutar un store son 700 picosegundos. En las instrucciones de salto condicional solo hay que hacer la operación de comparación, por lo que el tiempo es de 500 picosegundos. Mientras que en el salto incondicional basta con buscar la instrucción y decodificarla, ya que podemos ignorar el tiempo necesario para obtener la dirección de salto, y por tanto su tiempo se queda en 300 picosegundos. Aunque cada instrucción necesita un tiempo mínimo de ejecución distinto, en el diseño monociclo todas las instrucciones deben completarse en un solo ciclo de reloj,
así que la instrucción load es la que limita la duración mínima del periodo de reloj. En este caso, ese periodo es de 800 picosegundos. La implementación monociclo es bastante simple, es sencilla de comprender y además al ser simple es fácil de optimizar su diseño. Pero también tiene sus desventajas, como por ejemplo el uso ineficiente del ciclo de reloj en algunas instrucciones. Por ejemplo, la instrucción load usa eficientemente todo el ciclo de reloj, pero la instrucción store no necesita esos 100 últimos picosegundos para acceder al banco de registros y por tanto cada vez que ejecutamos esta instrucción estamos perdiendo una parte del tiempo. Además, el diseño del procesador monociclo supone tener que desperdiciar algo de área de integración para replicar algunos elementos. Eso hoy en día no es tan importante porque la capacidad de integración es muy elevada y por tanto se pueden dedicar bastantes transistores para implementar todos los elementos de control que consideremos necesarios. Una alternativa razonable al diseño monociclo, que debería permitirnos mejorar su rendimiento, podría ser considerar que todas las instrucciones tarden solo el tiempo mínimo necesario. Es decir, habría que cambiar el diseño del procesador para que las instrucciones tarden un número variable de ciclos dependiendo de las etapas que necesite. Esto va a suponer aumentar la complejidad de la unidad de control porque habrá que diseñar una máquina de estados que vaya variando el estado en el que se encuentra dependiendo de la fase actual de la instrucción que se ejecuta, pero a cambio no desperdiciamos tiempo de ciclo. Además, ya no será necesario replicar recursos del camino de datos, siempre y cuando esos recursos se utilicen en diferentes etapas. Por ejemplo, el acceso a la memoria para obtener una instrucción se realiza durante la etapa de búsqueda. También se accede a la memoria para obtener datos, pero durante otra etapa, por lo que se puede utilizar la misma memoria tanto para las instrucciones como para los datos. Para calcular el periodo del ciclo de reloj en este diseño multiciclo, hay que tener en cuenta la duración de la etapa más larga. Si usamos los mismos valores que teníamos antes, ese tiempo será de 200 picosegundos, que es lo que necesitan tanto los accesos a memoria como las operaciones en la ALU. Si comparamos la ejecución de instrucciones en el procesador monociclo con el procesador multiciclo, veremos que en el monociclo todas las instrucciones tardan un ciclo independientemente de lo que hagan, mientras que en el procesador multiciclo hay instrucciones que tardan 5 ciclos, otras instrucciones tardan 3 ciclos, o 2 ciclos solamente o 4 ciclos. Cada instrucción tarda un número de ciclos igual al número de fases que tiene que realizar, y así las instrucciones más cortas se ejecutan más rápidamente. Para comparar el rendimiento de ambos diseños vamos a considerar el benchmark SpecInt del año 2000. En la tabla se puede ver la frecuencia relativa de cada tipo de instrucción en los programas del benchmark. De esa forma veremos que, por ejemplo, hay un 25% de loads, un 10% de stores, un 11% son saltos condicionales, un 2% son saltos incondicionales y el 52% restante son de tipo R. Cuando se ejecuta un load se necesitan realizar las 5 etapas, por lo que su duración será de 5 ciclos. Los stores, en cambio, solo necesitan 4 ciclos, mientras que los saltos condicionales se ejecutan en 3 ciclos y los saltos incondicionales en 2 ciclos. Por último, las de tipo R necesitan 4 ciclos, así que con estos datos podemos obtener el valor medio del CPI, es decir, el valor medio de ciclos por instrucción, simplemente multiplicando las frecuencias por el número de ciclos. De esta forma tenemos que el CPI medio para estos programas es de 4,1. Por tanto, para comparar el rendimiento de los procesadores monociclo y multiciclo, podemos dividir el tiempo que tarda en ejecutar un programa el procesador monociclo entre el tiempo que tarda en el procesador multiciclo. En el procesador monociclo, para un valor genérico de NI instrucciones, el valor de CPI medio es de 1, ya que las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo, y el tiempo de ciclo de reloj es de 800 picosegundos. Para el caso multiciclo, nuestro programa seguirá teniendo el mismo número de instrucciones, pero ahora su CPI medio aumenta a 4,1 y el periodo de reloj disminuye a 200 picosegundos. Al dividir obtenemos un valor de 0,975, es decir, en lugar de obtener una aceleración hemos obtenido una ligera desaceleración. Por tanto, este diseño, aunque tiene la ventaja de que las instrucciones más cortas se ejecutan más rápidamente, no consigue mejorar el rendimiento del procesador básico. Así que habrá que buscar alguna otra alternativa
como por ejemplo el paralelismo a nivel de instrucción, que básicamente consiste en ejecutar varias instrucciones de forma concurrente. Ese paralelismo lo podemos obtener de dos formas. Una primera es iniciando varias instrucciones al mismo tiempo. Y la otra opción es ejecutando instrucciones de forma parcialmente solapada. A esta forma de ejecutar instrucciones se le denomina segmentación, o pipelining en inglés, y es una técnica de sobra conocida en los procesos de fabricación desde hace muchos años. Es, por ejemplo, lo que se hace en las líneas de montaje de una fábrica, en la cual van entrando diferentes elementos que se quieren ensamblar, y hay una serie de operarios que se encargan de realizar diferentes fases de la tarea de ensamblaje. En nuestro caso, en lugar de elementos que queremos montar, tenemos instrucciones, y en lugar de operarios tenemos recursos hardware que se encargan de realizar las diferentes fases de la ejecución de esas instrucciones. Por tanto, si comparamos la ejecución en el procesador monociclo con la ejecución en el procesador segmentado, vemos que todas las instrucciones siguen tardando lo mismo. Es decir, no se disminuye la latencia de una instrucción. Ahora bien, el periodo de reloj es más corto, como en el caso del procesador multiciclo, y además cada ciclo se completa una instrucción. Por tanto, se ha aumentado la productividad, es decir, el número de instrucciones completadas por unidad de tiempo. Si comparamos el rendimiento del procesador monociclo con el procesador segmentado, podemos ver que en ambos casos el valor medio de CPI es 1 o prácticamente 1, mientras que el periodo de reloj ha disminuido desde los 800 picosegundos a 200 picosegundos. Esto se traduce en una aceleración de 4, lo cual supone una mejora considerable. La aceleración real obtenida dependerá de lo bien equilibradas que estén las etapas, es decir, si todas las etapas tardan más o menos lo mismo, se dice que está bien equilibrado y la aceleración será igual al número de etapas aproximadamente. En el ejemplo que hemos visto hay etapas como las de memoria que tardan 200 picosegundos y otras como las del banco de registros que tardan la mitad, así que ese desequilibrio produce que la aceleración no llegue a 5. En procesadores modernos el número de etapas suele oscilar entre 10 y 20, aunque ha llegado a haber casos de procesadores con 31 etapas.